Amén, hermanos. Vamos a buscar en la carta a los Romanos, capítulo número 14, comenzando con el verso 7. Vamos a estar leyendo hasta el versículo número 9, hermanos. Si lo tienen, hermanos, ahí vamos a leerlo. Vamos a leerlo juntos, si son tan amables. Dice: porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, o que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Gracias a Dios por su palabra, hermanos. Vamos a hacer una oración para continuar. Padre Dios, damos gracias en esta hermosa mañana por el privilegio que nos das de poder acercarnos hasta el mismo trono de tu gracia. Reconocemos, Señor, que te necesitamos y que sin ti nada somos, Señor. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das. Pedimos que hables en nuestros corazones, que tu palabra, que será compartida enseguida, Señor, pueda ser de gran bendición para nuestras vidas, sea de fortaleza a nuestros corazones y podamos ser alimentados y sobreedificados en cada una de estas porciones de tu palabra. Te lo pedimos todo confiando en que tú estás entre nosotros, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermano. Pueden tomar asiento. Como pudimos ver en este pasaje, hermanos, habla acerca de la vida y de la muerte. Los versículos 7 al 9 hablan precisamente de esto, y el apóstol Pablo hace una muy buena aclaración para que los cristianos pudieran tener una confianza y una paz en la promesa de nuestro Dios. Por eso comenzó diciendo: porque ninguno de nosotros vive para sí, hablando de la importancia de vivir nuestra vida en Cristo, no para nosotros, sino para Dios. No lo que queramos nosotros, sino lo que Dios quiere. Ese es el anhelo del corazón de Dios, que aprendamos a confiar nuestras vidas y depender de lo que Dios ha establecido para nosotros. Y ninguno muere para sí, ninguna persona muere para sí mismo, muere para aquel que le dio la vida. Es decir, Dios es el que permite que vivamos y el que también determina el tiempo cuando tenemos que partir. Que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos, así decía Pablo. Así que, o que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. Habla de las 3 etapas de la vida del Señor Jesús en cuanto a su vida en la tierra, su ministerio terrenal, por la salvación nuestra. Murió por nosotros, resucitó por nosotros, está vivo, hermanos, Él no está muerto, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. En esta mañana, hermanos, quiero tomar este breve tiempo para compartir con ustedes este tema, hermanos. Vamos a hablar sobre los justos después de su muerte. ¿Qué sucede con los justos después de su muerte? Cuando alguien muere, cuando hablamos de los justos tenemos que aclarar eso, porque hablar de los justos estamos hablando de la gente que es cristiana, que son hijos de Dios. No toda la gente son hijos de Dios. Tenemos que aclarar eso, porque muchas personas se equivocan y creen que todos somos hijos de Dios y que toda persona que muere va a la presencia de Dios, y eso no es así. La Biblia dice que, hermanos, que los hijos de Dios son aquellos que han creído en su nombre, los que han entregado sus vidas al Señor Jesucristo, los que lo han recibido. Allá en el Evangelio de Juan, capítulo 1, el Señor dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, todas las personas que entregaron su vida al Señor Jesús, les dio la potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Tienen que creer en Cristo. Si no cree en Cristo, si no ha aceptado a Jesucristo, porque algunos piensan que mire, por ejemplo, por el mismo hecho de ser judío o de la raza del pueblo de Israel, no por ser israelita tienen el paso directo al cielo. Ellos también tienen que aceptar a Cristo. Si un judío no acepta a Cristo y se muere, ¿a dónde creen ustedes que va a ir a dar? Al infierno. ¿Se acuerdan de la historia que contó el Señor acerca de Lázaro y del hombre rico, que no mencionó su nombre, pero habló del hombre rico? ¿Se acuerdan? ¿Dónde dice la Biblia que estaba Lázaro? En el seno de Abraham. ¿Y dónde dice que estaba el rico? En el infierno. Y ambos eran judíos.
Tanto Lázaro como el hombre rico, los dos eran judíos. O sea, en otras palabras, no importa de qué nacionalidad, de qué raza seamos, si no entregamos nuestra vida a Cristo, no vamos a poder ir al cielo. De la única manera que nosotros podemos decir que al morir iremos a la presencia de Dios es cuando nosotros le hayamos entregado nuestra vida al Señor. Y la Biblia dice que una persona que se entrega a Cristo da evidencia de ser un hijo de Dios. Se muestra como un hijo de Dios, vive como un hijo de Dios. Así que en esto, tomando este pensamiento, quisiera hablar o mencionar varias cosas que la Biblia muestra acerca de la muerte o de lo que sucede después de la muerte de un justo, de un hijo de Dios. ¿Qué sucede, hermanos, según la Biblia? En el capítulo número 57 del libro de Isaías, en el Antiguo Testamento, vamos a ver algunas citas esta mañana. El libro de Isaías, capítulo número 57. Vaya ahí, por favor, si tiene su Biblia, búsquelo en su Biblia. Nosotros procuramos aquí buscar en la Biblia, darle vuelta a nuestras Biblias. Amén. Capítulo 57, mira el versículo 2. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. La primera cosa que quiero hacer mención, hermanos, acerca de lo que sucede después de la muerte de un justo. ¿Qué sucede, hermanos? Esa persona muere en paz. Es decir, llegan a tener la perfecta paz. Hoy en día, mientras vivimos nosotros, estamos, hermanos, buscando esa paz y la encontramos en el Señor Jesucristo. Pero usualmente las cosas que suceden, las circunstancias, muy a menudo nos hacen tambalear de esa paz. Y vivimos atormentados de diferentes cosas, las enfermedades, los problemas y todas las cosas que vienen a nuestra vida. Pero cuando vamos a la presencia de Dios, después de partir de este mundo, ahora sí tenemos perfecta paz, la paz perfecta que nosotros necesitamos. Por eso dice el versículo aquí que estos entrarán en la paz, en la verdadera paz que solamente Dios nos puede dar, hermanos. También podemos decir, hermanos, en el capítulo 116 y versículo 15 del libro de los Salmos. Vamos ahí también, hermanos. Salmos, el libro de los Salmos, capítulo número 116. Hay un versículo ahí que quiero que vea esta mañana, porque esto es algo muy importante que dice lo que dice aquí la palabra de Dios. El verso 15, mira lo que dice ahí la Biblia, hermanos. ¿Qué dice? Estimada es en los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿Qué sucede, hermanos, después de la muerte de un justo, de un hijo de Dios? ¿Qué sucede? Además de que muere en paz, también, hermanos, Dios lo recibe con gozo. Estimar, Dios aprecia la muerte de sus hijos. ¿Usted cree que cuando un cristiano muere, Dios está llorando? ¿Hay tristeza en el corazón porque se murió uno de sus hijos? No, por el contrario, hay alegría en el cielo, hermanos. Hay gozo en el cielo. Yo creo que si pudiéramos decirlo de esta manera, yo creo que allá en el cielo los ángeles hacen grande fiesta por alguien que llegó allá. Nosotros tenemos dolor, a nosotros nos da tristeza, pero a Dios, hermano, y sus ángeles en el cielo hay grande alegría. Hay grande gozo, hermanos. Qué bendición. ¿Por qué? Porque llegó uno más que aceptó al Señor Jesucristo. El problema de la humanidad, hermanos, es qué hacemos o qué vamos a hacer con el Señor Jesucristo. Él dice que vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Él vino a esta tierra para salvar a los pecadores. Pero ¿qué hacemos nosotros los pecadores? ¿Lo aceptamos o lo rechazamos? Cuando una persona acepta a Cristo, hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, así dice la Biblia. Pues bien, cuando un cristiano, una persona que aceptó a Cristo muere, hermanos, ese gozo continúa allá. Dios lo recibe con gozo. Por eso dice el texto, hermanos, que la muerte de los hijos de Dios, hermanos, este texto tan importante, dice que la muerte de un cristiano, la muerte de un hijo de Dios es de sumo gozo para nuestro Dios. Estimada es a los ojos de Dios la muerte, hermanos, de sus santos, de sus hijos, la gente cristiana, la gente conversa, la gente que se ha rendido al Señor. Estas personas, hermanos, cuando mueren, a Dios le agrada verlos entrar en la gloria, en el reino de los cielos, hermanos. Pero hay una tercera cosa que quisiera hacer mención en esta mañana, también acerca de lo que sucede después de la muerte de un verdadero hijo de Dios.
en el capítulo 10 del libro de Proverbios. Vaya ahí, por favor. Estamos en el Antiguo Testamento. Ahora vamos al libro de Proverbios, el capítulo número 10 y el versículo 7. Mire usted lo que dice acá. Proverbios 10, 7. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Qué grande diferencia entre una cosa y la otra. ¿Qué sucede después de la muerte de un hijo de Dios, de un justo, como dice la Escritura, hermanos? Su memoria será bendita, será recordada, hermanos. Habrá un recuerdo de parte, hermanos, de parte de la familia, de parte de las amistades, de parte de toda la gente que les conoció. Su memoria no se borrará nunca. Yo sé que la mayoría de nosotros que hemos perdido un ser querido, no lo hemos olvidado. No se ha ido y no se irá. Porque su memoria, hermanos, especialmente de aquellos que son hijos de Dios, su recuerdo está muy grabado y muy presente. Cuando vemos las cosas que hicieron, cuando recordamos las cosas en las que ellos se dedicaron y sirvieron a Dios, hermanos, todas esas cosas nos hacen pensar y nos hacen recordar lo maravilloso que fue la vida de aquellos que partieron a la presencia de Dios. Por eso dice el versículo que estamos considerando, hermanos, nuevamente: la memoria del justo será bendita. Qué bendición recordar a los hermanos. Qué gran bendición. Y yo creo que en esta mañana nosotros pudiéramos decir gracias a Dios por aquellos hermanos que han partido, que se han ido antes que nosotros. Porque sus vidas nos dejaron un legado que nosotros debemos de continuar. Hay algo que nos enseñaron, algo que mostraron en su vida. Y cada vez que recordamos la historia de sus pasos aquí en la tierra, siempre será grato para nosotros. Así que qué importante es saber que aquellos que han muerto y se han ido antes que nosotros con el Señor, sus memorias no serán borradas. Sus memorias continuarán entre nosotros. Todos sus recuerdos, todo lo que hicieron, hermanos, las cosas que dijeron, las cosas pequeñas que hacían, todas esas cosas quedarán en la memoria de cada uno de nosotros. Así que a Dios sea toda la honra y toda la gloria, hermanos. Hay un cuarto pensamiento que viene a mi memoria sobre lo que la Biblia dice, hermanos. Vaya también al libro de Lucas, en el Nuevo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento, capítulo número 20. Lucas, capítulo 20, el versículo 38. Mire usted lo que dice el Señor aquí. Dice: porque Dios no es Dios de muertos, mas Dios de vivos, porque todos vienen a Él, vienen a Él. Dice la Escritura. ¿Qué dice la Escritura, la palabra de Dios, acerca de los que han muerto en Cristo? ¿Qué sucede con ellos después de la muerte, hermanos? Hay algo muy importante, es que ellos siguen vivos. Ellos siguen vivos. ¿Por qué siguen vivos, hermanos? Porque están con el Señor, vienen a Cristo. Una persona que muere va a la presencia de Dios y Dios está vivo. Cantábamos en esta mañana un himno que habla precisamente de eso. Si hoy vivo, hermanos, es porque Cristo vive. Él está vivo y por eso vivimos nosotros. Y cuando una persona muere en Cristo, no ha muerto. Esa persona sigue viviendo, porque Dios es Dios de vivos, no es Dios de muertos. Dios no está en el infierno con los que murieron sin Cristo, pero Él sí está en la gloria donde están todos los que han muerto en el Señor Jesucristo. La Biblia dice que un día todo esto será transformado, un día todo esto será cambiado. Un día, hermanos, las cosas que hoy vemos no serán igual. Porque la Biblia habla sobre un cielo nuevo y una tierra nueva. Habla de un lugar celestial, hermanos. Habla de la santa ciudad, la nueva Jerusalén, donde la Biblia menciona, hermanos, la presencia de Dios en medio de su pueblo. Así que gracias a Dios, porque los que han muerto en Cristo siguen vivos, hermanos. Ellos están vivos. ¿De qué manera lo podemos saber? Número uno, porque están en nuestra mente. Están en nuestro recuerdo. Ellos no han dejado de existir, siguen vivos con nosotros. Algunas personas dicen: bueno, yo anoche soñé a mi papá, soñé a mi hermano que ya falleció, soñé a mi hijo y lo vi tan real que parecía que estaba vivo. Bueno, si estaba en Cristo, sigue vivo.
Él está vivo y no necesitamos soñarlo para darnos cuenta que Él está vivo. Porque sí están vivos, hermanos. Esa es la promesa de nuestro Dios y nosotros confiamos en lo que dice la Biblia. Porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que gracias al Señor por ello, hermanos. Y quiero darle una última cita que está en el capítulo 14 de Proverbios. Regresamos a Proverbios, al Antiguo Testamento. Vaya ahí, por favor. Proverbios número 14, capítulo 14, el versículo 32. Mira lo que dice aquí la santa palabra de Dios, hermanos. Estamos considerando estos versículos para ver lo que sucede en la vida de los justos después de la muerte. Queremos nada más considerar esto a la luz de la Escritura. Verso 32 dice: por su maldad será lanzado el impío. ¿A dónde será lanzado? Al infierno, ¿verdad? Por supuesto. Mas el justo en su muerte, ¿qué dice que tiene? Esperanza. Tiene esperanza. De ahí sacaron, hermano. ¿Sabe usted que hay un refrán por ahí que dice que lo último que muere es la qué? La esperanza. La esperanza. Así que hay una realidad y una verdad en ello, hermanos. El cristiano tiene esperanza. Es verdad, todos nosotros somos afectados de diferentes cosas. Pasamos por diferentes situaciones donde estamos enfrentando quizás el dolor. Tal vez sintamos, hermanos, que estamos teniendo persecución o X cosas en nuestra vida. Pero nosotros los cristianos tenemos esperanza. La muerte también llega a la vida de los cristianos. También la enfermedad llega a la vida de los cristianos. Leí un libro hace años atrás acerca de las enfermedades y decía este escritor: ¿por qué se enferman los cristianos? O sea, no nada más la gente que no es cristiana se enferma. Todos nos enfermamos. De hecho, que en estos días hemos visto partir a muchas personas a la presencia de Dios que enfermaron y sucumbieron con la enfermedad. Llegaron a la muerte. Ahora, ¿qué sucede cuando una persona muere en Cristo? Tiene una gran esperanza. Hay una gran esperanza. La gente que tiene a Cristo tenemos una esperanza. La esperanza de estar con el Señor, de ir a la presencia de Dios. Hay de aquellos que crean que tienen la esperanza y no la van a tener. El Señor Jesucristo dijo allá por el capítulo 7 del Evangelio de Mateo, Él dijo: muchos vendrán en aquel día y me dirán: Señor, Señor. Porque muchas personas saben decir esa palabra: Señor, Señor. No profetizamos en tu nombre y en tu nombre hicimos tantos milagros, etcétera, etcétera. Y más yo les responderé, dijo el Señor: apartaos de mí, no os conozco, obradores de maldad. Hay muchas personas que creen que van a ir al cielo. Sin embargo, van rumbo al infierno. Van a ser rechazados de Dios. ¿Por qué razón? Porque nunca se entregaron a Cristo. Tenían una religión, pero no tenían a Cristo. Iban a una iglesia, pero nunca estaban con Dios. Esa era la gran diferencia entre aquellos y los otros. La Biblia habla, hermanos, acerca de la importancia de la esperanza que debemos poner en el corazón. La esperanza de toda persona que rinde su vida a Cristo es que el día que muera va a ir a la presencia de Dios. Cuando alguien le pregunte: si usted muriera hoy, ¿está usted 100% seguro de ir a la presencia de Dios, de ir a la gloria? ¿Qué responderá usted? Hay personas que dicen: sí, claro que sí. Cuando alguien responde con esa afirmación, siempre es bueno hacerle otra pregunta: ¿por qué? ¿Por qué usted cree que va al cielo? Bueno, es que yo soy buena persona, yo no le hago mal a nadie, me considero buen hijo, buen esposo, buen padre. Pero eso no le garantiza a usted ir al cielo. Usted no va al cielo por ser buen hijo, por ser buen padre, buen esposo, buena esposa. De la única manera que una persona puede llegar al cielo es teniendo a Cristo en el corazón. De otra manera no importa lo bueno. Alguien dijo, y es verdad, hermano, yo así lo creo: el infierno está lleno de gente buena. Se quedaron callados, asustados, ¿verdad? Pero esa es la realidad. En el infierno está lleno de gente buena, que se consideraron buenos, que no necesitaban un Salvador, que no necesitaban entregarse a Cristo. Juan el Bautista, cuando vio a la gente venir a él para ser bautizados de él, dice la Biblia que él les dijo unas palabras un poco fuertes y les dijo: generación de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera?
Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Muestren que realmente son salvos. No vengan diciéndome que son cristianos cuando realmente no lo son. La única manera de llegar allá, la esperanza que tenemos nosotros, es Cristo en el corazón. Es que Cristo viva en nuestro corazón. Y si Cristo vive en el corazón, nuestras vidas tienen que cambiar. Tenemos que ser diferentes. Quiero que vea una última cita, hermanos, en el Nuevo Testamento. Y esto se encuentra en la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4. Comenzando con el verso 13, mire lo que dijo el apóstol aquí. Hablando de la esperanza. Dice, hermanos, tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen. Habla acerca de los que han muerto en el Señor. Que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Noten las palabras del apóstol. Habla acerca de la tristeza. Y él dice aquí que no se entristezcan como los otros. No quiere decir que no haya tristeza. Yo sé que todos nosotros, cuando hemos perdido un ser querido, nos duele, hermanos. Es natural la tristeza. Y debemos ponernos tristes porque se nos fueron. Ya no están con nosotros. Pero dice, no se pongan tristes como los otros. ¿Cuáles otros? Los que no tienen esperanza. Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 13. ¿Qué es lo que sucede con los que no tienen esperanza? Es que ellos no saben qué va a suceder después de la muerte. Ellos no saben a dónde van a ir. ¿Han oído la palabra perdidos? Cuando hablamos de una persona sin Cristo, a veces oímos esa referencia, esa palabra, están perdidos. Y la Biblia dice que nosotros sin Cristo estábamos perdidos, sin Dios y sin esperanza. Así dice en Efesios capítulo 2. Perdidos sin Dios y sin esperanza. Toda persona que no tiene a Cristo está perdido. Está perdido y va rumbo al infierno. Una persona que muere sin Cristo se va a perder eternamente en el infierno. Nosotros también estábamos perdidos, pero Cristo nos halló. Y ahora vamos por el camino correcto. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Hoy estamos en el camino correcto, ya no estamos perdidos. Ahora sí sabemos para dónde vamos. Sabemos de dónde venimos y sabemos para dónde vamos, porque Cristo está en nuestro corazón. Y nosotros sí tenemos una esperanza, hermanos. La esperanza de encontrarnos con nuestro Salvador un día, en aquel día de la muerte. La esperanza de encontrarnos con nuestros seres queridos que partieron antes que nosotros. Y la esperanza de que un día regresaremos para encontrarnos en el aire, así dice la Biblia, lo vamos a ver aquí enseguida, con los que se habían quedado. Mira el versículo 14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que habían muerto en Cristo Jesús. ¿Qué dice la Biblia que va a hacer con los que se fueron, hermanos? El Señor los va a traer. En la segunda venida de Cristo, en el arrebatamiento de la iglesia, van a venir con él. Van a venir a reunirse con sus cuerpos, porque dice el versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros, no nos iremos antes que ellos, los que habían muerto. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, ¿qué dice, hermanos? Resucitarán primero. Ellos van a levantarse a sus cuerpos que pusimos en la tierra. El Señor los levantará. En ese preciso día, el día del arrebatamiento de la iglesia, ellos serán levantados. Sus cuerpos se levantarán para unirse con su alma que vendrá con Cristo en el aire para levantar al pueblo de Dios. Versículo 17, luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y noten lo que dice al final. Y así estaremos siempre. Siempre. Ahorita nosotros contamos las horas, contamos los días, contamos los meses, contamos los años. Y a veces se nos hace una eternidad. ¿Cuándo irá a pasar todo esto? Pero va a llegar el tiempo, hermanos, donde el tiempo ya no va a existir. Ahí vamos a estar con Él siempre. Cuando hablamos de la eternidad, estamos hablando de un periodo donde no hay tiempo. No hay tiempo. La eternidad no cuenta días. Ahí no hay meses, no hay calendario.
es eterno, hermanos. Estar con el Señor siempre. Yo creo que la idea y el pensamiento nuestro debería ser dónde nosotros queremos pasar nuestra eternidad. Porque así como se pasa una eternidad en el cielo, también se va a pasar una eternidad en el infierno. Así dice la Escritura. El verso 18, quiero terminar con ese texto, hermanos. Dice, por tanto, hermanos, ya que nos hemos dado cuenta que los que murieron en Cristo se van a levantar, van a ser resucitados, sus almas vienen con el Señor. Así que, por tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Consuélense, hermanos. Traigan consuelo. Consolarse es decir, volver a tomar un buen estado de ánimo. Es volver a levantarse. Es dejar que la vida continúe. Yo recuerdo las palabras del Señor, no vamos a leer ese texto, pero bien recuerdo cuando el Señor un día le dijo a David, estaba David deprimido, habían muerto muchas mujeres, muchos niños, los contrarios habían matado, habían saqueado la ciudad, y David lloraba por ellos. Y el Señor le dio unas palabras de aliento y le dijo, levántate, es tiempo de seguir adelante. No puedes permanecer así. Todavía hay mucho por hacer. Hermanos y hermanas, cuando Dios nos da esas palabras, nos está diciendo, tu vida continúa. Aquellos que partieron ya se fueron. En otras palabras, déjalos ir. Déjalos que estén allá. Ellos están bien. Preocúpate de ti. ¿Cómo estás tú aquí? ¿Qué clase de vida estás viviendo tú aquí? ¿Qué servicio estás prestándole a Dios aquí? ¿Le has entregado tu vida a Cristo Jesús? Porque eso es lo que hará posible para que podamos estar con aquellos que sabemos que están con el Señor. De la única manera, no habrá otra forma. No hay otra vía, hermanos, es el único medio. Por eso Cristo dijo, yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Y nadie va a poder ir al Padre, o como dice en mi Biblia, venir al Padre, si no es por mí. Tienen que venir por Cristo, tienen que aceptar a Jesucristo, hermanos, para que de esa manera las personas puedan llegar al cielo y puedan ser salvos. Si no se entrega a Jesucristo, estará perdido por toda una eternidad. El tiempo de la salvación es mientras uno vive. Doy gracias a Dios por todos los hermanos que he conocido, todos los hermanos que han partido con el Señor, y sé que sus vidas fueron ejemplares y vivieron para el Señor. Su vida reflejó lo que Cristo había hecho en ellos, en su corazón. Hoy en día nosotros, hermanos, los que estamos vivos, los que nos quedamos, los que continuamos todavía, hermanos, Dios espera que nosotros podamos vivir esa clase de vida. Dijo Pablo en repetidas ocasiones, de diferentes maneras, él dijo, pues debemos de vivir como hijos de Dios. Ustedes son hijos de Dios, pues vivan como hijos de Dios. Transiten por la vida como hijos de Dios. Manifiéstenle al mundo que ustedes son hijos de Dios. Vivan para Dios. Confíen en Él y sirvan a Dios. Porque eso es lo que hace la diferencia entre los que son realmente hijos de Dios y los que creen solamente que son hijos de Dios. Creer que uno es hijo de Dios sin Cristo, hermanos, no nos garantiza absolutamente nada. Déjenme terminar diciéndole, hermanos, cuando una persona muere en el Señor Jesús, como hemos visto esta mañana, cuando una persona muere y parte de la presencia de Dios, esa persona, dice la Escritura ya por el capítulo número 13, 14 del libro de Apocalipsis, hermanos, dice la Escritura, hermanos, que las obras, aunque ellos ya murieron, aunque ellos ya partieron, las obras de ellos con nosotros siguen. Todavía continúan con nosotros. En otras palabras, que nosotros debemos de continuar obrando para que nuestras obras, el día que partamos, continúen con los nuestros. ¿Cómo podemos dejar nosotros una buena herencia a quienes se quedan detrás de nosotros? La mejor herencia se llama Jesucristo. Usted puede dejarle una casa, puede dejarle un carro, puede dejarle una fortuna, pero si no le dejó a Cristo, lo dejó en la miseria. Usted necesita dejar la mejor herencia a los que quedan detrás de usted. Y la mejor herencia se llama Jesucristo.
pero no podemos dar lo que no tenemos. Si no tenemos a Cristo, ¿cómo podemos darle a nuestras familias a ese Salvador que vino a buscar y salvar lo que se había perdido? En esta mañana, hermanos y hermanas, confiando en lo que Dios nos dice, si solamente podemos creer, si solamente podemos dedicar un momento de tiempo para entregar nuestra vida al Señor y simplemente decir: Señor, sé que te necesito, sé que no soy salvo, sé que no tengo a Cristo en el corazón, pero yo necesito ser salvo en el día de hoy. Si solamente tomamos ese breve tiempo y clamamos, Dios nos puede salvar. Y usted que es salvo por la gracia de Dios, usted que tiene a Cristo en el corazón, si solamente pudiera tomar este tiempo y decir: Señor, quiero que mi vida sea un ejemplo, un testimonio para los que no creen puedan ser salvos. Así que le invito a inclinar su rostro, cerrar sus ojos, terminar con una breve oración en esta hermosa mañana, hermanos. Vamos a orar. Padre Dios, damos gracias. Gracias porque tú estás vivo, porque tú nos has dado la vida, porque tenemos la vida eterna en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu promesa de que aquel que está en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Señor, nuestros hermanos que han partido y han llegado a tu presencia, sabemos que están ahí porque confiaron en Cristo, porque le entregaron su vida al Salvador del mundo. Ruego, Señor, para que su memoria, sus recuerdos estén entre nosotros, y el ejemplo y el testimonio que ellos dieron pueda ser suficientemente grande y fuerte para impactar la vida de quienes los conocieron. Mi Dios, gracias por esta bonita mañana. Tú conoces el corazón de cada persona que está aquí. Señor, si hay alguien que no es salvo, alguien que no ha entregado su vida a Cristo, que en el día de hoy lo haga. Que no espere para mañana porque pudiera ser tarde. Que hoy rinda su corazón y entregue su vida a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. Igual, Señor, que todos aquellos que hemos conocido a Cristo y que somos salvos por tu gracia, que en esta mañana, Padre, podamos tener la convicción fuerte y firme que la muerte no es el fin, que la muerte no nos detendrá, que la muerte fue vencida en la cruz del Calvario, que la muerte, Señor, simplemente es una puerta que se abre para llevarnos a la eternidad contigo. Mi Dios, gracias por esta oportunidad. Ayúdanos a continuar adelante mientras nos des vida y salud, que podamos continuar, Señor, honrando tu nombre y sirviéndote, Señor, en lo que nos has llamado a hacer. Gracias por esta bonita mañana. Al terminarse con cada uno de nosotros, llévanos con bien, guárdanos en tu preciosa mano. Y también, Señor, que en este hermoso día, Señor, podamos nosotros seguir glorificando tu santo nombre a través de nuestras vidas. Pues todo lo pedimos, dándote las gracias, en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén, Señor, y amén.